¿Qué tal? Buenas tardes. Dentro de pocas horas el Barça ya estará viajando hacia Lisboa, donde empezará el camino en la búsqueda de la sexta Copa de Europa de su historia, de la sexta Liga de Campeones. Después de eliminar al Nápoles la semana pasada y después del cambio de formato, el equipo está a tan solo 3 partidos de poder ganar la máxima competición continental. Pero antes toca superar la ronda de cuartos de final. El Barça se enfrentará al Bayern de Múnich. Y estoy seguro que uno de los protagonistas será uno de los mejores jugadores del mundo, que es el jugador que nos acompaña, es Antoine Griezmann. Antoine, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Bueno, ya falta menos para viajar a Lisboa. De hecho, ahora habéis acabado el entrenamiento. ¿Qué tal ha ido? Me imagino que el equipo ya lo tiene todo preparado para intentar, primero, eliminar al Bayern. Sí, creo que tenemos muchas ganas, ¿no? Hemos trabajado bien tácticamente y yo creo que estamos listos ya para afrontar ese partido. Va a ser complicado, pero yo creo que tenemos todo para pasar a semis. Para los aficionados, para los periodistas, para todos, está siendo un poco raro que se juegue la Champions ahora, en agosto. No sé para vosotros cómo está siendo, porque que se juegue la Champions, hace un año empezasteis la temporada, aún no ha acabado. ¿Qué sensaciones tienes, como mínimo tú a nivel personal? Bueno, a nivel físico cansa un poco, ¿no? Por el calor, también la acumulación de partidos que eran cada 3 días, pero yo creo que lo más raro y lo más difícil para nosotros es jugar sin nuestra gente, ¿no? El estadio vacío, no poder contar con su apoyo, pero bueno, vemos sus mensajes con las redes sociales y eso pues nos puede también ayudar en los momentos difíciles en los partidos. Tú has jugado muchos partidos ya de Champions, pero claro, no habías jugado ninguno de esta manera. No sé si cambia mucho la percepción del jugador en la previa, el saber que se va a jugar como mínimo este primer partido en una sede neutral, sin público. ¿Te cambia en algo la preparación? No, yo creo que se acerca más a un torneo internacional, ¿no? Con su selección. Al final tenemos que estar preparados igual. Va a ser partido bonito de jugar, aunque sin gente, pero tenemos que ganar, hacer todo para hacer un gran partido y pasar. Lo que está claro es que la maleta la preparas como mínimo hasta el 23 de agosto, ¿verdad, Antoine? Sí, 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 por supuesto. Ahí me llevaré la Play y para pasar un rato ahí. Y siguiendo también la NBA. De hecho, estaréis en un hotel concentrados, un poco la misma burbuja, ¿no? Que se está hablando de estar concentrados. Esto también es un poco diferente, ¿no? Para los futbolistas profesionales. Sí, es diferente, pero yo creo que es bueno también, ¿no? Poder compartir el rato con tus compañeros, estar casi todo el día con ellos, hablar de todo, de fútbol, de la vida y disfrutar juntos y trabajar juntos para ganar. Mira, decías tú lo del torneo de selecciones y de hecho Sergio Busquets el otro día comentaba exactamente lo mismo, que a la hora de afrontar esta competición parece más este torneo de selecciones, ¿no? Con partido único. Tú tienes mucha experiencia en este tipo de torneos y además te ha ido bastante bien también con Francia. ¿Crees que puede ser un poco similar, igual que decías tú, o al ser clubs es muy diferente? No, yo creo que puede ser similar, ¿no? Al final son partidos únicos, nos quedan 3 para ganar la Champions. Va a ser el camino difícil, pero yo creo que tenemos las herramientas para lograrlo. Habrá que estar juntos en los buenos momentos como en los difíciles y sacar los partidos de adelante. Enseguida hablamos del Bayern y también de tu momento personal, pero tú lo acabas de comentar. Estáis a 3 partidos de ganar la Champions. ¿Sois conscientes de ello? Sí, yo creo que el grupo ya lo sabe, ¿no? Que nos queda poco. Primero el partido de viernes, estar bien preparado, mentalizado en que será un partido difícil, pero tenemos, como he dicho antes, ¿no? Las cosas para ganar y ojalá tengamos un buen día y que hagamos un gran partido con mucho esfuerzo, con trabajo y pues arriba la calidad que tenemos, ¿no? Ahora ya habéis jugado contra el Nápoles y lo habéis eliminado, pero recuerdo que cuando acabó la Liga, tanto el entrenador como varios de tus compañeros comentaban que al equipo le iban a venir bien estas 2 semanas de parón entre la Liga y el partido contra el Nápoles. Ahora ya han pasado casi 3 semanas. Confirmas que os ha ido bien, ¿no? También a nivel personal para recuperarte de esa lesión que sufriste en Valladolid, pero me imagino que se demuestra que el equipo también poco a poco va más desde ese final de Liga. Sí, bueno, yo a nivel personal sí, no me vino bien de poder tener tiempo para preparar ese partido contra el Nápoles. Primeros minutos me costó porque no tenía ritmo, pero al final avanzando en el partido pues me encontraba mejor y bueno, el equipo yo estaba al lado, pero
se veía en los entrenamientos que tenían muchas ganas, estaban todos concentrados y se ve, por ejemplo, como en el entreno de hoy, ¿no? La gente tiene muchas ganas de hacer un gran partido y yo creo que estamos en el buen camino. O sea que el mensaje a la afición es este, ¿no? El equipo está bien, está con confianza, ¿eh? Llegáis a tope a Lisboa. Sí, el equipo está con ganas, con confianza. Sabemos que va a ser, como he dicho, ¿no? Difícil, pero estamos con confianza. Sabemos lo que tenemos que hacer para ganar. Te hago solo una pregunta del partido del Nápoles. Tú lo has dicho que al principio te costó un poco, pero en líneas generales las sensaciones que tuviste fueron buenas, ¿no? No sé si también ayudó que el partido fuera bien, que lo tuvierais controlado en todo momento, a pesar de ese 3-1 al final de la primera parte. ¿Le ayudó al equipo también para ganar confianza? ¿Cómo fue todo el desarrollo del partido? Sí, yo creo que empezamos bien el partido, creo que minuto 30 o así vamos 3-0, entonces contra el Nápoles, que es un buen equipo. Entonces decir que hemos hecho buen partido, ¿no? Luego pasó el penalti del Napoli y luego pues hemos aguantado más el resultado en la segunda parte y teniendo pues control del partido, aunque defendiendo bien porque ellos presionaban más y iban más arriba. No sé si cuando empieza el partido o cuando lo estabais afrontando pensaste, suerte que marqué aquel gol en San Paolo, qué importante fue, ¿verdad, Antoine? Aquel empate a 1 allí en Nápoles. Bueno, yo creo que todo el equipo, ¿no? En verdad que yo hice el gol, pero la jugada ahí pues fue increíble entre Busi, Leo y luego Nelson, que me la deja solito contra el portero. Pero yo creo que es mérito del todo el equipo, ¿no? Porque también Marc hizo un paradón, creo, a Callejón y pues eso, el empate a 1. Pero yo creo que hicimos un partido de vuelta muy, muy bueno y hay que seguir así. Ahora enseguida ya te pregunto por el Bayern, pero del partido ante el Nápoles, Antoine, el equipo en la segunda parte controló bien el juego. También comentaron algunos de tus compañeros que a nivel físico en la segunda parte es normal que el equipo pues sufriera un poco, pero también es verdad que de cara a partidos como el que jugáis contra el Bayern, el hecho de afrontar la competición a partido único, pero con días de descanso, hace que lleguéis también a tope, ¿verdad? Sí, sí, a ver, el Napoli también en la segunda parte fueron casi todos arriba, ¿no? Entonces, éramos todos nosotros atrás, a aguantar y intentar meter contras. Y yo creo que ahora, pues, con descanso, con trabajo que hicimos en los entrenamientos, pues estamos bien, estamos preparados para lo que sea en el partido que viene. El Barça durante algunas eliminatorias de Champions ha sido capaz de eliminar al Bayern, pero tú también has sido capaz de eliminar al Bayern a doble partido, además marcando un gol en el Allianz Arena. No sé qué recuerdas de aquella eliminatoria del 2016 que además te permitió llegar a la final de la Champions. Sí, fue un encuentro muy, muy bueno, ¿no? Que sea en casa, en el Calderón, y luego ahí, pues, fue una eliminatoria muy, muy bonita porque nos dio también una final, pero ahora lo que más me importa es el viernes, ¿no? Y estar preparado yo personalmente, veo al equipo bien, con ganas, con confianza y ojalá salga un buen partido. Como mínimo, lo que sí que sabes ya es marcarle un gol a Neuer, ¿eh? Lo has hecho con el Atlético, lo has hecho con Francia, ya sabes lo que es marcarle un gol al portero del equipo alemán. Sí, sí, bueno, pero ya, ya veremos el viernes, ya sabemos que cada partido es diferente, el pasado está bien, pero lo más importante es el viernes y a ver si me toca jugar, me toca una ocasión contra él y pueda hacer gol. Antoine, se está hablando mucho en la previa de este partido también que el Bayern llega muy bien, que no ha perdido ningún partido en este 2020, que hizo una gran exhibición ante el Chelsea. Incluso algunos dicen que el Bayern es favorito en este partido ante el Barça. ¿Cómo lo ves tú, todo esto que se está hablando en la previa del partido? Bueno, yo creo que lo más importante es mi equipo, ¿no? Nuestro equipo, nuestro grupo. Es verdad que el Bayern está muy bien, está con confianza, jugando muy bien. Arriba tienen un gran delantero, pero yo creo, como he dicho, ¿no? Tenemos las armas para hacer un gran partido para pasar y nada, mirar lo nuestro, que es lo más importante. No sé si pudiste ver algunos partidos de Bayern en la Bundesliga, lo digo porque fueron aquellas semanas en las que en el mundo del fútbol solo existía la Bundesliga. Durante el confinamiento fue la liga que volvió antes. De lo que has visto del Bayern, ¿qué tipo de equipo te parece? Bueno, yo creo un equipo potente, ¿no? Con mucha potencia, mucho trabajo, mucho físico. Que está acostumbrado a tener el balón, el juego. Entonces, a ver nosotros qué le podemos hacer para poner en dificultad y nosotros también hacer nuestro partido.
para resumir, digamos que el Bayern quiere el balón, el Barça quiere el balón, quien se lleve el balón va a tener más opciones de ganar el partido. Pot ser. ¿Crees que es una de las claves entonces? El que controle más el juego, el que domine más puede ser el que se va a llevar la victoria. Sí, bueno, yo creo que ahí va a estar, ¿no? El que trabaja bien juntos, ordenados nosotros, lo de ellos no, la verdad que no lo miro mucho, pero más nosotros, ¿no? Estar bien preparado, trabajar juntos, estar juntos, que sea abajo o arriba, y luego pues intentar tener el balón las más veces posible. El míster ha hablado durante estas últimas semanas de un partido, concretamente el que jugasteis en Liga ante el Villarreal, como seguramente uno de los ejemplos que debía seguir el equipo, aunque evidentemente no podemos comparar al Villarreal con el Bayern. Sí que tenéis la sensación de que en ese partido fue donde el equipo consiguió su mejor versión por dominio de balón, por efectividad de cara a portería, más allá de que tú marcaras un golazo, ¿eh? Sí, bueno, no sé, habría que ver otros partidos. Nos quedamos con este porque creo que fue uno de los mejores después del parón, pero yo creo que, como he dicho, no tenemos el nivel, la confianza ahora mismo para hacer ese tipo de partidos. Va a ser difícil, pero sí, creo que nos hemos acercado a nuestro mejor nivel contra el Villarreal, así que ojalá nos salga un partido así. Volviendo al partido del Bayern, se habla mucho de Lewandowski, que ha estado hasta las últimas semanas peleando por esa bota de oro, jugador veterano, pero que está en un gran momento. ¿Tienes la sensación de que si conseguís pararle tendréis muchas opciones de poder pasar a semis? No, yo creo que el Bayern es de todo, ¿no? Los que juegan por afuera, los extremos, los laterales que suben mucho, Müller también, o sea, creo que es un colectivo y por eso se siente también ahí Lewandowski, por eso hace muchos goles, porque el peligro viene de cualquier lado, cualquier momento. Gnabry también está en un gran momento, así que nosotros intentar estar juntos, hacer un buen trabajo defensivo y luego pues cuando tenemos el balón hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Con tranquilidad y luego pues hacer daño con nuestro juego. Estoy seguro que quien va a estar muy pendiente del partido también es tu país, Francia, porque entre el Bayern y el Barça prácticamente estáis media selección francesa. No sé si en el Bayern, que tienes compañeros de selección como Lucas, como Pavard, Tolisso, Coman, no sé si has podido hablar con ellos o antes de estos partidos mejor no tener contacto con el rival. No, sí, llamé hace 2 días creo a Lucas, que me llevó una muy buena relación porque compartí mucho vestuario con él en el Atleti y nada, pero solo para saber si él estaba bien y esas cosas, pero los veré antes del partido, después y podré hablar con ellos tranquilamente. No sé si ellos también saben que, aunque estén en un gran momento de forma, jugar contra un equipo que te tiene a ti, pero que también tiene a Messi, pues evidentemente también les tiene que dar un poco de miedo, ¿no? Bueno, seguramente ellos estarán pendientes, ¿no? de Leo, de Luis o de yo, pero yo creo que también somos un colectivo, ¿no? Con Jordi que pueda subir, con Nelson, con otros jugadores que puedan jugar, así que a ver lo que propone el míster y nosotros pues estar todos preparados. ¿Tienes la sensación de que como mínimo el del viernes va a ser el partido más importante que vas a jugar desde que fichaste por el Barça, Antoine? Bueno, puede ser, ¿no? Donde haya o sea, que la gente espera mucho, sí, pero yo creo que todos los partidos aquí son iguales, ¿no? Son igual de importantes, que sea Liga, Champions o Copa, hay que ganar todos y al final el viernes pues es uno más, ¿no? Que tenemos que ganar, intentar hacer un gran partido y pasar a semis. Vamos acabando ya esta llamada en directo que estamos haciendo contigo para hablar un poco más genérico de la Champions. Más allá del Barça, no sé qué equipos ves que pueden competiros esta opción de poder llevarse la Liga de Campeones. ¿A qué equipos ves más en forma? Bueno, yo creo el Bayern, ¿no? Que es nuestro rival el viernes, el Athletic, que a un partido único es muy peligroso, el City también, que con este entrenador Pep siempre es un equipo peligroso, y luego pues París, o sea, casi todos los que están ahí pueden tener opciones, porque como es a partido único, en un partido puede pasar cualquier cosa. No sé si pudiste ver los partidos de cuartos de final, si ya miraste también, tenías ese gusanillo de ver partidos de fútbol antes del Barça-Nápoles.
Sí, sí, partidos de Champions cuando estoy en casa y se pueda ver, sí, lo veo a gusto en el salón y a ver si puedo ver cosas de los equipos rivales. Hablabas del Bayern, del City como favoritos, os han puesto en el sorteo todos en el mismo lado del cuadro. No sé si también tienes la sensación de que el camino hacia esa final es el más difícil posible. Primero el Bayern, luego el ganador del City-Lyon y luego en la final también un equipo muy difícil. Sí, bueno, yo creo que eso ya es lo que hay, ¿no? Da igual quién nos toque el viernes o si ganamos luego pues en semis, pero tenemos que estar preparados, da igual el equipo que sea, si son más difíciles o no. Yo creo que todo el mundo que está aquí pues se lo ha ganado, se merece estar aquí y nada, yo creo que cualquier partido, cualquier equipo es difícil de jugar. Bueno, Antoine, pues vamos a ir acabando. Simplemente lo mismo que te he comentado antes, que la gente esté tranquila, ¿eh? Tú en tu maleta lo tienes todo preparado hasta el 23 de agosto, ¿eh? Tú sabes que te vas a quedar unos cuantos días en Lisboa. Sí, ya tengo la maleta ya preparada y he puesto como hasta el 23, así que a ver. Esperemos que el Barça pueda jugar esa final de la Liga de Campeones. Antoine, muchas gracias, acabar de prepararlo todo y mañana hacia Lisboa. Gracias. Adiós, Antoine. Bien, pues Antoine Griezmann, uno de los protagonistas en la previa de este Barça-Bayern de Múnich, uno de los jugadores más importantes del equipo, que hablaba de la importancia del colectivo para que el Barça pueda superar al Bayern a 3 partidos de conseguir la Champions, pero primero toca ese Barça-Bayern de Múnich el próximo viernes. Antoine Griezmann dice que hay que confiar en el equipo y todos confiamos.